No leak aún, ¿no? Ok, vamos a ver qué está pasando. A ver, ya la volví a compartir, deberían de poder verla. Si no me confirman, por favor, que no la ven. Ya, se ya. ve. Hoy sí. Sí, sí, ya. Ok, entonces, gracias. Vamos a continuar. Ayer nos quedamos aquí hablando sobre temperaturas y vamos a seguir hablando. ¿Verdad? Nos habíamos quedado ayer hablando sobre pues, las tres capas pues, más básicas con las que podemos clasificar las masas de agua en base a la temperatura. Hemos dicho que se clasificaban en una capa de mezcla, una termoclina y una capa profunda. Y habíamos hablado de que no podíamos decir así profundidades específicas en las cuales inicia o termina una de las capas. Pero esto va a variar, entonces, dependiendo de las estaciones presentes en cada zona, va a variar dependiendo también de la proximidad al litoral y va a variar además dependiendo de el tipo o la posición latitudinal a la que nos encontremos. ¿Verdad? Ya habíamos definido entonces cuáles son los diferentes tipos de latitudes que vamos a estudiar. Bueno, entonces, en las zonas tropicales o en las zonas intertropicales, o sea, en las zonas que se encuentran dentro de los límites de los trópicos, tanto de Cáncer como de Capricornio, habíamos hablado de que por tener muy poca estacionalidad, realmente, solamente tener una época de lluvia y una época de sequía, pues prácticamente las capas de los océanos permanecen a profundidades más o menos estables, ¿verdad? Y es este tipo de certificación lo que ustedes siempre van a ver cuando ven ejemplos, ¿verdad? Pero no es el que se aplica a todas las latitudes. ¿Y por qué utilizan el de los trópicos? Porque es mucho más fácil ver cuando hay cambios de gradientes, ¿verdad? Y para explicar pues la forma básica. Prácticamente los trópicos representan entonces cuando hablamos de perfiles de temperatura, representan la típica estratificación que uno ve desde el inicio. Entonces, en esa gráfica ustedes ven ¿cuántos cambios de gradiente de temperatura ven ustedes? Hay tres, Lick. Ajá, 3, muy bien. Entonces aquí vemos, ahí a ojo de buen cubero, vemos más o menos ahí. Entonces a mí me tiembla la mano más o menos, pero ahí por ahí vemos el primer cambio de gradiente, por aquí vemos el otro, más o menos, y de ahí ya tenemos algo que se establece un poco más. O incluso lo podemos bajar un poquillo más. Olvídense de esta. Más o menos como por acá. Y entonces, ¿verdad? Esto significa, ¿verdad?, que hay 3 cambios más o menos globalmente de temperaturas, ¿verdad? Y me marca entonces mi capa superficial, mi capa de termoclina y mi capa profunda. En esta imagen ustedes ven 2 perfiles. Un perfil que está representado por una línea continua que representa el perfil del verano y una línea puntuada que representa el perfil del invierno. Fíjense que prácticamente pues son casi igualías, ¿verdad? Hay muy poca variación. Entonces, en los trópicos siempre vamos a encontrar pues una capa de mezcla que es bastante somera, que bastante, aparte, a pesar de que hay turbulencia, pues es bastante
estable, tenemos y que llega más o menos alrededor de unos 200 metros de profundidad. Luego tenemos nuestra termoclina que va a llegar hasta más o menos los 500 y a partir de ahí pues ya tenemos nuestra capa profunda que sigue los mismos parámetros. Realmente la única, la capa de profundidad ustedes van a ver que sigue una capa, sigue una variación muy poco variable, valga la redundancia, o muy poca variación de cualquier parámetro, de temperatura, de salinidad, de densidad. Prácticamente nosotros vamos a ver un gradiente pues bajo o un gradiente que es bastante perpendicular. Entonces, la única zona donde realmente se muestra una variación marcada pues, va a ser nuestra termoclina en los trópicos. Muy bien. Luego, en las latitudes medias, ¿verdad? Vamos a ver dos tipos de estratificaciones dependiendo de la estación. Recuerden que la línea punteada es el invierno y la línea continua es en verano. ¿Qué es lo primero que notan en la línea de invierno? ¿Qué pueden observar en la línea de invierno? Espérenme, este lo voy a cortar, voy a quitar. Voy a poner de dos colores. La línea roja marca la línea de invierno. Y la línea de verano la vamos a poner en otro color beige. Vamos a poner en azul. Ay, ¿dónde está mi cursor? Más o menos por acá. Hay uno aquí. Hay otro aquí. Hay otro aquí. Ajá. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué me está diciendo? ¿Qué es lo primero que observan ustedes en la línea de invierno? Hay una diferencia marcada, licenciada. Yo sé que hay una diferencia marcada, pero ¿qué es? ¿Qué me está indicando esa diferencia marcada? La temperatura se mantiene más o menos constante. A ver si alguien me repite porque escuché entrecortado. O si me puede volver a repetir. Que la temperatura es constante, la termoclina. Que la temperatura es constante. Yo no veo constancia. ¿A dónde? ¿A dónde hay constancia de temperatura en la línea del invierno? ¿En cuál de las capas? ¿Quién me dijo? ¿Quién habló por último? ¿Quién fue el compañero? Edward, Ok, Edgar. Ah, sí, ya reconozco su voz. Edgar, ¿a dónde ve usted constancia en la temperatura, en la línea de invierno? ¿En qué capa? En la capa de mezcla, Ajá, muy bien. ¿Y que va hasta dónde? ¿Hasta dónde está hasta esta la marca roja, termoclina. ¿verdad? Más o menos. Muy bien. ¿Y de ahí esto qué es? ¿Esta capa cómo se llama? No logro ver dónde me está señalando, no miro su puntero. Ah, espérame, voy a cambiar de... ¿Lo mira ahora? ¿Lo ve? No, ¿No lo ve moverse? no, no. ¿Verdad? Nadie lo ve. Yo siempre lo uso para explicar. No, no se mira. Ahora sí se ve. Ya se ve. ¿Se ve? ¿Se ve o no Sí, se ve? Sí, ahorita Ok. sí. ahora sí. Entonces, de aquí a aquí dijimos que es la capa de mezcla.
Bueno, estamos estudiando la línea punteada, ¿verdad? Que es la de estación de invierno. De aquí a aquí, ¿qué capa sería esta entonces? Es que no sé cómo. Ah, sí, entonces sería la termoclina. La termoclina, muy bien, y a partir de esa se supone que sería la capa profunda, pero como no continúa la curva, la puntuación, pues terminamos el estudio hasta la termoclina. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta ahí? Entonces, se ve una constancia en la temperatura, pero si yo comparo hasta dónde llega la capa de mezcla en invierno con verano, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál de las dos llega a mayor profundidad? ¿En qué estación la capa llega a mayor profundidad? En verano. La de verano y llega hasta la capa profunda. Vean, aprendan a analizar, En vean. invierno. En, Exacto. ¿Quién dijo invierno? Natalie. ¿Quién dijo invierno? Natalie, muy bien, Natalie. Entonces, fíjense bien, aprendan a leer una gráfica, ¿verdad? Ya es tiempo, ya estamos casi graduándonos de la universidad y todavía no sabemos. Si nuestra capa de mezcla en invierno llega hasta aquí, alrededor de unos 400 metros, ¿sí? ¿Están viendo? Y en verano llega hasta aquí, ahí más o menos, digamos, unos ¿qué? 250 metros. ¿En qué estación la capa de mezcla es más profunda? en invierno. En invierno, muy bien. ¿Por qué se da esto? Esto se da por el aumento en la turbulencia. Entonces, a eso me refiero yo que el grosor o la profundidad de cada capa va a variar de acuerdo a las estacionalidades. Sigamos observando. Fíjense bien, nuestra termoclina en invierno inicia alrededor de los 400 metros, ahí más o menos, a ojo de gallo. ¿A qué profundidad inicia la termoclina en verano? $200 metros, por ahí. A 200 metros, ¿verdad? Es mucho más o menos. Entre más tranquila está el agua, entre menos turbulencia hay mejor estratificación y claro que se va a estratificar un poco a menos profundidad, ¿verdad? Porque no hay turbulencia que empuje el agua hacia abajo. Y luego, fíjense bien, en las latitudes medias, por tener una estacionalidad bien marcada, o sea, prácticamente por pasar de verano a invierno, a otoño, primavera, no precisamente ¿cómo es que se llama? En esa secuencia, durante el verano, porque sigue habiendo un poco de turbulencia, se forman y en transición hacia otra estación, se forman dos termoclinas, ¿sí? La primera, esta que está aquí, es una termoclina estacional. Y se llama estacional porque solamente está presente durante una estación. La segunda termoclina es la termoclina permanente. O sea, es una termoclina que nunca desaparece. ¿Sí? Entonces, prácticamente, esto va a hacer entonces que para nuestra termoclina o nuestras termoclinas terminen a una mayor profundidad en verano que en invierno. ¿Sí? Hay una estratificación muchísimo más compleja. Y por lo tanto, la capa profunda también inicia a otra profundidad mayor. Finalmente tenemos y vamos a explicar un poco más a detalle en la siguiente diapositiva. Finalmente tenemos la estratificación de las masas de agua según temperatura en las latitudes altas,
Ya saben ustedes, el verano es una línea continua, invierno es una línea punteada. A ver, analicemos. ¿Qué me compara la estratificación en verano y en invierno en las latitudes altas? Vamos. Solo tienen que saber leer una gráfica. Voy a borrar esto para que no se me confundan. Entonces, ¿quién me explica la diferencia entre la certificación en invierno y en verano en las zonas polares? A ver. El invierno. Sí. Solo escuché en invierno, no escuché lo demás. En invierno no se Por distingue favor, muy bien, repítame. no se distingue muy bien lo que es las capas. Hay como solo una línea constante en cuanto a temperatura. Y es lo Muy que, bien. bueno, es lo que veo. Y en verano vemos que la capa de mezcla es pues pequeña, se podría decir. Es como, no Hablemos es en tan cuanto a profunda. profundidad. Ajá, muy bien. Sí, Continúe. no es tan profunda. Y luego vemos que la capa, bueno, la termoclina sí es bastante profunda, es bastante Ajá. profunda. Y luego, bueno, tenemos la capa profunda, ¿verdad? Pero la termoclina sí es bastante profunda. Muy bien, perfecto. Entonces, debido a que en invierno, recuerden que es prácticamente no hay radiación solar, pues prácticamente la temperatura en el agua es la misma desde la superficie, con un poquito de variación, ¿no? Sí se observa un poco de reducción, pero es casi mínima. Encontramos más o menos una temperatura bastante constante desde la superficie hasta la capa profunda. Mientras que ya cuando ya sale el solcito, obviamente, pues se forma una capa de mezcla que aunque sea poco profunda, está marcada, pero así como dice la compañera, vamos por acá, tenemos nuestra termoclina, ¿verdad? Y nuestra capa profunda. Muy bien. Entonces vamos a estudiar un poquito más a fondo estas termoclinas estacionales. Entonces, en invierno nosotros vamos a encontrar, como habíamos dicho, pues una capa de mezcla que es un poco más profunda debido a la acción de la turbulencia, ¿verdad? No solamente a la acción del viento, pero también el oleaje tiene pues mucho efecto en la profundidad de la turbulencia. En verano lo que va a ocurrir es que se va a establecer, ¿verdad?, una termoclina estacional. Y aquí la podemos observar. Lamentablemente aquí no podemos saber hasta qué capa se está realizando el estudio porque no hay unidades de profundidad, ¿sí? Pero sí nos está indicando esta flecha que ven en su diagrama, o la punta de las flechas, que la profundidad aumenta de aquí hacia abajo, y lo mismo que la temperatura. En la temperatura no tenemos unidades, pero esto me está indicando que la temperatura va de menos a más. Entonces tampoco sabemos muy bien hasta qué profundidades llegan estas capas. Pero sí puedo observar yo muy bien que hay una estratificación debido al cambio de gradiente de temperatura. ¿Cuántas observan ustedes? 4, Lick. 4. 4, ¿verdad? Y 4 bien, exacto, muy bien, perfecto. Entonces aquí vemos 4, ¿verdad? Tenemos una capa aquí, otra capa aquí, otra capa aquí y otra capa aquí. Si nosotros tuviéramos profundidades, podríamos
llamarlas fácilmente, pero sí solamente con mi perfil, pues yo sé que obviamente pues la capa de mezcla va a ser la capa que está superficialmente. Yo sé que aquí en medio pues lo que existen son termoclinas y nuestra capa profunda al final, ¿no? Porque es la que empieza a partir de los 1000 metros alrededor. Entonces, estas capas, ¿verdad?, me están diciendo, o este cambio de gradiente dentro de la zona de la termoclina, lo que me está diciendo es que hay dos termoclinas. Y en este caso, entonces, nosotros tenemos la termoclina estacional que se forma en verano, ¿se acuerdan? Que en verano la habíamos visto formada, ¿verdad? Y se establece, ¿verdad?, más o menos a unas decenas de metros de profundidad. Le sigue la termoclina permanente y la diferencia es que la termoclina estacional, una vez pasado el verano, desaparece esa estructura, ¿verdad? Y en lugar de ver eso, vemos pues ya solamente un gradiente de cambio para una sola termoclina y tenemos nuestra capa profunda. Entonces, únicamente vamos a encontrar esta termoclina estacional en verano, ya cuando cambia la estacionalidad y debido a que pues aumenta el movimiento, aumenta la intensidad y la empuje del viento, aumenta el oleaje, entonces aumenta la turbulencia. Eso lo que hace es prácticamente desestabilizar mi termoclina estacional. Se pierde esta certificación, mi capa de mezcla se vuelve más profunda, digámoslo hasta aquí, así como habíamos visto anteriormente, y ya encontramos nuestra termoclina permanente. Entonces, ¿comprenden cómo pasa de esto a esto? No, perdón, al revés. De esto a esto únicamente con estaciones, o de esto a esto con el cambio de estaciones. ¿Y por qué entonces no podemos hablar de profundidades fijas para cada capa? Porque tendríamos que ver en qué latitud nos encontramos y en qué estación nos encontramos también. ¿Les queda claro eso? Lick, yo tengo una consulta. Dele. Ok, en la termoclina estacional solo la podemos encontrar en verano, pero en verano en ¿En general, verano de dónde? en verano ¿En verano de qué latitud? de la zona de latitud media. Ajá, muy bien. Ah, ok, esa era mi consulta, porque si era en un verano general de cualquier tipo de latitud o solo en zonas de latitud media. Claro que no, claro que no. Recuerden que en las latitudes intertropicales no hay estaciones. Entonces ahí no podemos encontrar una termoclina estacional. Lo que encontramos es una termoclina permanente, pero no estacional. Ajá. Una termoclina Ok, estacional es una listo. termoclina extra. Ok, entiendo, Lick, gracias. A la orden. ¿Alguien más? Bueno, entonces continuamos. Aparte de que existen variaciones en la certificación por temperatura latitudinalmente, ¿verdad?, en cuanto a su grosor y en cuanto a su profundidad, también latitudinalmente las variaciones de temperatura superficial se van a ver afectadas. Principalmente porque recuerden que la Tierra, en primer lugar, pues ya sabemos que es un geoide, realmente no es una superficie completamente lisa, ¿verdad? También es un elipsoide porque está achatada en los extremos polares, y también sabemos que la Tierra tiene cierta inclinación, ¿correcto? Entonces, todos estos factores influyen en la forma y en el ángulo en que el Sol llega e irradia la Tierra, ¿verdad? Y estamos hablando únicamente de los rayos solares que llegan a penetrar la atmósfera, ¿verdad? Y dentro de la atmósfera los que llegan a penetrar la cobertura de nubes y alcanzan la superficie de los océanos, porque ya saben ustedes que no toda la radiación
que penetra en la atmósfera alcanza la superficie de los océanos, ¿verdad? Se ve absorbida y reflejada por un montón de factores, como por ejemplo la parte continental, como por ejemplo la cobertura de nubes, presencia de gases de efecto invernadero, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hablamos nosotros de variaciones superficiales, también tenemos que ubicarlas dependiendo de la posición latitudinal en la que nos encontremos. Sobre todo dependiendo de los climas. Y entonces, en zonas con climas tropicales, vamos a encontrar una variación de temperatura entre los 20 y 30 grados. ¿Verdad? Aunque existen temperaturas que reciben el nombre de anomalías. Entonces, esas anomalías, por ejemplo, se están dando o se han estado dando últimamente por efectos, pues, de el aumento de efecto invernadero, ¿verdad? Que hay en la atmósfera. Y pues, se ha podido observar, pues, una media de 27 grados centígrados, que es un agua bastante agradable, ¿verdad? O sea, son como yo, para mí el agua ya a 20 grados centígrados es demasiado fría. Luego, en las zonas subtropicales, ¿verdad? Que recuerden que van desde los trópicos hasta más o menos los 40 grados latitud norte y sur, pues como tenemos un clima diferente, pues tenemos temperaturas diferentes, ¿verdad? Alrededor de los 22 y 27 grados centígrados como medias. Y ya, pues en los climas polares, ya ven ustedes que la variación de temperaturas es mucho mayor, está entre los menos 3 y los menos 1 grado, y el 1 grado centígrado, tiene una máxima de 9 y una mínima de menos 5 grados centígrados. O sea que el agua ahí, de que es fría, ¿verdad? Y es importante que ustedes comprendan que el mayor porcentaje de agua en los océanos se encuentra a temperaturas entre los 0 y los 4 grados centígrados. No por el hecho de que se encuentren en las partes de clima polar, sino que porque la mayor cantidad de masas de agua se encuentran en la capa profunda. Y en la capa profunda, recordemos, no existe intercambio, ¿verdad?, de energía cinética entre capas superiores. Por lo tanto, entonces, la mayor cantidad de agua que se encuentra en la capa profunda va a tener una temperatura obtenida del punto de origen. Y el punto de origen de la formación de aguas de capas profundas, en su mayoría están tanto en el Ártico como en el Océano Ártico como en el Océano Antártico. Y eso es por eso que, pues, en cuanto a porcentajes, el mayor porcentaje de agua tiene aguas relativamente frías. Muy bien. Y entonces continuamos, ¿verdad?, hablando de variaciones geográficas. Y estas variaciones de temperatura geográficas. Y entonces continuamos el análisis, ¿verdad?, para seguir comprendiendo esta estratificación. Entonces, fíjense bien, ¿verdad? Recuerdan que habíamos hablado de la distribución de la radiación, ¿verdad?, en la Tierra, dependiendo de la latitud en la que nos encontremos. Nosotros sabemos, ya esto es conocimiento ya desde la escuela, que por su inclinación, entonces, los rayos llegan a un mayor ángulo, un ángulo mucho más directo en las zonas intertropicales, y a medida que nos movemos del Ecuador hacia los polos, pues la inclinación de estos rayos va a ir disminuyendo. Y otra cosa también disminuye, y es la concentración de los rayos en puntos. Por ejemplo, en las zonas intertropicales, en donde los rayos inciden perpendicularmente, los rayos van a concentrarse en esa zona. Sin embargo, en las zonas de latitudes medias y altas, donde el ángulo
va disminuyendo, la distribución de esa radiación va a ir siendo mucho más amplia. Y es algo que nosotros tenemos que tener en mente. Fíjense bien, esta es una gráfica en donde estamos estudiando, donde vamos a estudiar de ahora en adelante los 3 parámetros principales, ¿verdad?, que estudiamos en oceanografía: temperatura, salinidad y densidad. Esto es únicamente un estudio de la capa superficial, ¿verdad? Entonces siempre mantengan presente que esta gráfica representa los valores de la capa superficial o la capa de mezcla de los océanos. No incluye ni la termoclina ni la capa profunda, porque ya sabemos que la capa profunda mantiene constantes los valores de los 3, de densidad, constantes, no constantes el mismo valor, pero la variación es muy poca. Espero que me entiendan eso cuando digo constantes. No es que el mismo valor a todo lo largo, siempre va a haber puntos de variación, ¿verdad? Pero la variación es muy poca, es de 0.0 grados centígrados. Entonces tenemos la primera línea que vamos a estudiar, y es nuestro perfil de temperatura en grados centígrados con respecto a la posición latitudinal, ¿verdad?, de la capa superficial con respecto a la posición latitudinal. ¿Qué me dice? A ver, ¿quién me puede leer la gráfica o el perfil de temperatura de la capa superficial con respecto a las latitudes? Y empecemos a utilizar latitud baja, latitud media y latitud alta, por favor. A ver. Ahorita solo estamos analizando la línea punteada en rojo, o el perfil punteado en rojo. Aprovechemos el tiempo. A ver, ¿qué les dice ese perfil? Vamos, ideas. ¿Qué es lo que le está diciendo ese perfil? Aprendamos a leer, a interpretar, perdón, un perfil, no a leerlo. Yo sé que lo pueden leer, pero a ver si lo pueden interpretar. ¿Qué nos está diciendo ese perfil? En cuanto a la temperatura superficial. Dependiendo de la latitud. ¿Qué nos está diciendo? Podría ser. A ver, alguien empezó a hablar, pero no escuché nada. Que cuando tenemos una latitud en 0, la temperatura va a aumentar junto con la densidad. No, utilicemos términos que estamos aprendiendo en clase. ¿Qué es eso de latitud en 0? A grado 0. Aprendan a utilizar la terminología. Vamos. Esto les va a ayudar a su examen. Si a mí me ponen una respuesta en latitud 0, se las tomo como mala. Latitud media sería. Lick, la latitud media, o sea, en los trópicos, que va desde 40 a los 20 grados, la temperatura va desde -2 más o menos a 20 grados.
A ver, ¿alguien más? Yo diría que a las latitudes altas la temperatura puede ir como de menos 2 hasta casi 0 grados y a latitudes medias puede variar de entre los 10 casi a 20 tal vez, y en latitudes bajas ya la temperatura es alta, creo que puede llegar a 30 grados según la Ok, gráfica. esa es una lectura de un perfil. Ahora analícenme, interprétenme lo que me acaban de decir. Utilicemos el conocimiento y apliquémoslo. Eso significa interpretar. Bueno, ya sabemos que podemos leer. Leer es decir, a tal lugar, tanta temperatura. Pero eso no significa que ustedes entiendan lo que está reflejando esa curva. Aprendámosla a interpretar, no a leer. Leer, yo sé que ustedes pueden leer gráficas. Eso yo lo tengo súper comprobado. Ahora aprendamos a interpretar y a utilizar el conocimiento. No sé quién habló por último. ¿Quién fue? Edgar, otra vez. Arturo Chenique. Entonces, Arturo pudo hacer una lectura muy correcta. ¿Verdad? Utilizó los términos correctos para cada zona. Ahora, Arturo, interpréteme lo que me acaba de decir y aplique lo que les acabo de explicar. Tal vez que en los polos hay una baja de temperatura, en los trópicos una media y en el Ecuador una alta temperatura. ¿Por qué? Por la radiación incidente. Exactamente. Entonces, esta gráfica lo que está haciendo es prácticamente representando lo que acabamos de hablar. Las zonas intertropicales, que son las que reciben una irradiación más directa del sol, pues presentan una temperatura superficial. Esto significa interpretar una gráfica. ¿Ven? Entonces, las capas superficiales presentan temperaturas más elevadas. Ay, se me movió, pero más. Ahí. A medida que nos vamos alejando del Ecuador o de las zonas de latitudes intertropicales, y pasamos a las latitudes medias, por favor, las latitudes medias van de qué grado a qué grado. ¿De qué grado a qué grado va la latitud media? De 16 a 27 grados centígrados. Grados latitudinales, compañera. De 23.5 grados norte a 66 grados norte. Muy bien. Y sur, ¿verdad? No les Y estoy sur. especificando cuál de los dos. Muy bien. Entonces, en las latitudes medias, por incidencia, por el ángulo de incidencia de rayos, nosotros podemos ver que la capa superficial de los océanos va perdiendo temperatura a medida que se va alejando, ¿cierto? Aquí tenemos valores de latitudes altas. En esta gráfica. No. Vean, observen sus gráficas, aprendan a leerlas. ¿Pueden observar valores de latitudes altas? Sí, 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 A ver, Edgar, pero son dígame. valores. porque los valores de latitud alta van de 66 a 90. Ajá. Y entonces, ¿de dónde sí podemos observar valores de temperatura de latitudes altas?
¿En qué hemisferio? Hemisferio sur. Muy bien, muy bien. No sé quién opinó ahí, pero muy bien. Entonces, únicamente tenemos valores de latitudes altas en el hemisferio sur, ¿sí? Entonces, aquí sí podemos hablar un poco de valores. Pero en el hemisferio norte únicamente llegamos hasta los 60 grados, hasta el límite de las latitudes medias. Tienen que saber leer gráficas, no saben, interpretar gráficas, no saben interpretar, solo saben leer. Y leer no sirve de nada, ¿verdad? Y leer, cualquier persona puede leerlo, aplicar el conocimiento e interpretar información es muy diferente, ¿verdad? Y forma parte de lo que ustedes van a hacer como profesionales, ¿verdad? Como científicos, como aplicadores de conocimiento, ¿verdad? Entonces, a medida que nosotros nos vamos acercando a las latitudes altas, pues se puede ver que hay una disminución continua de la temperatura superficial de los océanos, que refleja prácticamente esto, me está reflejando esto que yo acabo de explicar sobre la distribución de irradiación solar, ¿verdad? Y transferencia de energía. ¿Ok? Muy bien. También tenemos variaciones diurnas, o sea, a lo largo del día, y esto va a depender de qué tan larga sea la estacionalidad, ¿verdad? Cuántas horas de luz hay realmente durante el día y cuántas zonas de sombra. Aunque la variación entre el día y la noche en cuanto a temperatura, por esa característica tan especial que tiene el agua de almacenar energía, que es ¿cuál? ¿Cuál es la propiedad? Calorífica. A ver, ¿alguien más? ¿Cómo se llama esa propiedad que tiene el agua de poder absorber energía cinética? Alta capacidad calórica. Y liberarla paulatinamente. Calor específico. Calor específico. Muy bien, Edgar, muy bien. Por esa capacidad que tiene el agua, ¿verdad? O sea, por su calor específico. Entonces, existe muy poca variabilidad de la temperatura superficial del agua entre el día y la noche. Son muy pocos grados que se observa de variabilidad y generalmente esto lo vamos a ver mucho más marcados pues, en verano que en invierno. Muy bien, entonces los cambios de temperaturas no solamente van a influir en la dinámica de los océanos y la atmósfera, sino que también estos cambios y estas variaciones y esas estratificaciones por temperatura influyen en primer lugar en la distribución de organismos en toda la columna de agua, o sea, verticalmente y también horizontalmente desde las zonas de latitudes intertropicales hacia las zonas de latitudes altas. Por eso mismo ustedes ven que existe pues diferencia de organismos presentes, ¿verdad? En estas zonas. También, perdón, no sé, están viendo que está cambiando la forma de los organismos, sobre todo cuando estamos hablando de organismos que necesitan permanecer en la columna de agua, pues la diferencia en las temperaturas y la diferencia va a tener pues efecto en la morfología de los organismos. Y estoy hablando de la temperatura del agua, no la temperatura corporal del organismo. También, pues obviamente la temperatura del agua influye en la velocidad en la que se llevan las reacciones metabólicas. Entre más cálida es el agua,
más rápidas son las reacciones metabólicas y cualquier proceso metabólico que se realice dentro del agua, tanto dentro de los organismos como dentro de los ciclos biogénicos. Y por todo esto, ¿verdad? Es súper importante y esta es la razón por la que en oceanografía se estudia la temperatura, ¿verdad? Y entonces, para construir estos mapas, lo que se ha hecho, o para tener más o menos una idea de la distribución, más o menos, pues, o tener un entendimiento de los patrones de distribución de temperaturas a lo largo de los océanos, pues lo que se hace pues, es construir curvas que reciben el nombre de isotermas. Estas son las isotermas mundiales promedio anuales, ¿verdad? Y pueden ustedes observar de la capa superficial, obviamente, y ahí pueden observar, ¿verdad?, de que existe, ¿verdad?, todavía pues una comprobación de lo que hemos estado hablando hasta ahora, ¿verdad?, que por pura incidencia del ángulo de radiación de sol, pues hay una variación en la temperatura en base a las latitudes. Por aquí tenemos la latitud intertropical, y aquí tenemos las latitudes medias, que tienen dos tipos de estratificaciones, porque recuerden que las latitudes medias tienen dos tipos de climas, un clima subtropical y un clima de latitud media, y obviamente pues el clima polar, que está aquí arriba. Aquí vamos a ver entonces un gráfico que nos muestra prácticamente ya de forma animada las variaciones de la temperatura superficial. Estas son entre febrero y marzo del 2020, ¿verdad? Y seguimos prácticamente observando el mismo patrón, ¿verdad? Si bien dentro de cada zona hay zonas que son un poco más calientes, el rango de temperaturas continúa siendo igual, ¿verdad? Obviamente, pues en estas zonas de aquí vamos a ver una variabilidad dependiendo de bueno, en todas realmente, de las estaciones. Muy bien. Cuando hablamos más específicamente de la temperatura superficial del Caribe y el Pacífico, vamos a ver que en América Central, pues encontramos, o el Caribe, pues lo encontramos prácticamente dentro de los trópicos y justo por encima del Ecuador, ¿verdad? Por lo que pues, no nos sorprende cuando ve unas variaciones de temperaturas muy cortas, sobre todo entre las costas atlánticas y pacíficas. Recuerden que nuestro Pacífico realmente es el Golfo de Fonseca, aunque, por ejemplo, ahora se ha observado que la costa atlántica puede ser un poco más cálida en invierno debido a las influencias de las pocas aguas profundas del Caribe. Vamos a abrir una ventana para que podamos ver. Esos son una de los perfiles, perdón, de los perfiles que utilizamos nosotros en oceanografía satelital para el estudio de cambios de parámetros, y que los invito a que lo visiten ustedes. Por favor, me avisen si ven la plataforma que estoy abriendo ahorita, o si siguen viendo solamente la presentación. Sí se mira. Sí se mira. Ok. Vamos a quitar, bueno, ahorita lo que están viendo ustedes son las...
temperaturas superficiales. Ok, ya quité la temperatura de la parte continental porque me interesa más que observen la temperatura de la superficial de los océanos, sobre todo pues en nuestras costas. Eso que ven ustedes moviéndose, vamos a ver si es el viento o las corrientes. A ver, ¿dónde tenemos winds? Estos son el oleaje. Esto lo vamos a ir utilizando a lo largo de la clase, solo permítanme. Y ahí está. Ok. Entonces, ahí están viendo corrientes y están viendo temperatura superficial, ¿verdad? Aquí tenemos nuestra temperatura superficial del agua en grados centígrados y tenemos nuestra escala. Entonces, cuando nosotros hacemos uso, lo que hacemos es acercarnos lo más posible a el mapa de estudio o a la zona de estudio. Vamos a irnos primero al Caribe, ¿verdad? Y si queremos, pues, ver valores de temperatura, ¿qué pasa que no me marca? No. Aquí está. Entonces yo puedo poner, por ejemplo, hacer un clic en cualquier zona y lo que me dice es las temperaturas, y aquí también se puede hacer análisis de tablas de mareas, la temperatura del agua, pues en ciertos puntos. Ahorita entonces, si se fijan bien, la temperatura, por lo menos en este fin de semana, digamos, del jueves 15 al el domingo 18, tenemos muy poca variabilidad. Si bien la cobertura está bastante soleada, pues tenemos muy poca variedad de temperatura superficial en el Caribe, ahorita en nuestras costas. De entre 26 y 28 grados alrededor. Va a estar variando, obviamente, pues va a reducir un poco a la hora del día. Pero esta herramienta es muy buena, ¿verdad? Sobre todo porque, ¿verdad?, me tira valores específicos y yo puedo llevar y realizar estudios de temperatura en estas zonas. Espérenme, porque no sé por qué no me tira la banderita. ¿Están viendo lo que estoy haciendo o solamente están viendo los valores que van saliendo o solamente en la animación? Sí, sí se ve la temperatura. Ok, muy bien. Entonces fíjense bien, ¿verdad? A medida que nos vamos alejando, obviamente, de nuestro litoral, la temperatura está un poco lentosa. Pero la temperatura, bueno, va variando un poquito, haciendo un poco más fría, ya que no hay, ¿verdad?, una corteza continental cerca, o por lo menos una zona continental cerca, que pues haga que se vaya regulando o se establezca una regulación de temperatura en esas zonas. Ya no me quiere hacer caso. Vamos a cerrar esta, vamos a hacer otro punto, a marcar otro punto, a ver si me lo marca. Ahí está, ya me apareció. Este Guanaja, nos vamos a alejar un poco para ver a dónde estamos. Bueno, vamos a ver si tomamos una temperatura por aquí, alejaditos, para que vean la diferencia. A ver si me la quiere dar. No sé por qué se me apaga.
28 grados centígrados. Vamos a hacerlo un poquito más afuera. °28. Ok. Ahora vamos a ver pues, las temperaturas en el Pacífico, en nuestro Golfo de Fonseca. No es realmente el Pacífico, es el Golfo de Fonseca. A ver qué tanta diferencia hay. Aquí debería haber un poco más de temperaturas un poco más altas. 32 grados centígrados. Por aquí está Mapala. 31, ya cerca dentro del... Obviamente, pues esas son zonas menos profundas, recuerden. Bueno, 33 grados centígrados. Y así sucesivamente. 32. 32. Bueno, aquí ya estamos cerca de la Unión, en El Salvador. Pero sigue teniendo un patrón bastante similar. Entonces, la intención es que ustedes puedan ver, ¿verdad? De que, avísenme si ya pasaron otra vez de nuevo a la presentación, de que, ¿verdad? Que son temperaturas pues bastante similares y correspondientes a la zona intertropical. Aquí tenemos más o menos una variación de temperaturas a lo largo del año del Caribe. Como les digo, fíjense bien que están viendo la presentación ya. No se me queden callados porque si no yo hablo. La presentación, ¿verdad? Sí, porque sí. si no yo hablo y si hablo y nadie me dice que no están viendo, pues no puedo saber. Entonces, aquí vemos otro ejemplo de cómo varía muy poco. Recuerden, muy poca estacionalidad, muy poca variabilidad en la temperatura de la capa superficial. Eso es súper importante. Recordemos que todavía estamos estudiando la capa superficial. Más adelante les voy a enseñar otro tipo de estrategias, plataformas que podemos utilizar para el estudio de temperatura a diferentes capas y a diferentes profundidades, que es muchísimo más activa y súper más interesante, por lo menos para mí. Y sigue habiendo, pues, más o menos un promedio o un intervalo de temperaturas entre los 26, 27 grados y los 29, 30 grados centígrados a todo lo largo del año. Otro tipo de animación, ¿verdad? Lo que hay, esto es del año del 2020, pero podríamos verlo también en el 2021. Les voy a subir la información a la plataforma de la variedad de temperaturas, ¿verdad? Eso es, prácticamente pues sigue el mismo parámetro de lo que hemos estado hablando hasta ahora. Ok, ¿cómo afecta entonces? No se escucha, profe. Se desconectó la Lix Hipotes. Sí, se desconectó. Compañeros, disculpen, a ustedes les sirven las grabaciones. A ver, ¿qué pregunta tiene?
Alguien estaba haciendo una pregunta, se me fue la conexión y no la escuché. No sé hasta dónde me escucharon. ¿Alguien tiene una pregunta? En primer lugar, ¿me escuchan o no? Sí, Lick. Sí, Lick, Yo no sé por ya qué se Lick le escucha. solo estaba Ok. preguntando. Pero como que hay problemas en la conexión porque... Sí, me desconecté. Pero ahorita que entré, alguien estaba haciendo una pregunta. Era sobre si le escuchábamos, creo que estaban preguntando algo así. Ok, bueno. ¿A dónde se quedaron ustedes? Iba a preguntar algo en una imagen. ¿Cómo? No iba, en ningún momento iba a preguntar en una imagen. Estaba hablando sobre cómo afecta a los organismos marinos la temperatura del agua. A ver, ¿alguien que estaba en clase? ¿Hasta dónde escucharon? Y que eso mismo, o sea, iba a decir cómo afecta y entonces se le cortó. Ok. Muy bien, entonces, bueno, voy a repetir todo. Bueno, entonces, como habíamos visto, ¿verdad? La temperatura del agua afecta a los organismos no solamente en sus procesos metabólicos, sino que también en la formación que pueden tener estos, o sea, en la forma del cuerpo, sobre todo en aquellos organismos que necesitan permanecer en la columna del agua, ya sea para realizar fotosíntesis como el fitoplancton o para alimentarse como el zooplancton. Entonces, el agua o la temperatura del agua pues tiene gran importancia en la distribución geográfica y en la profundidad de los en la que encontramos a los organismos, ya que pues influye en el tipo de alimento, el tipo de respiración celular, ¿verdad? O sea, en su gasto metabólico, influye en el crecimiento de los organismos y también en la edad a la que los organismos alcanzan su madurez sexual. Dependiendo del rango de tolerancia que tengan los organismos, en cuanto a la variación de temperatura, se pueden clasificar de dos formas, en estenotermas y eurotérmicas. Y estas pues van a variar dependiendo de que, por ejemplo, las estenotérmicas tienen muy poca tolerancia a la variación de temperaturas. Las euritérmicas pues ya tienen una mayor tolerancia a los cambios de la temperatura del agua en ciertas zonas y también tienen diferentes tipos de adaptaciones para no solamente pues obtener ya sea calor del ambiente o modificar y mantener el calor corporal, ¿verdad? Que es súper importante y es diferente. Generalmente pues las especies que viven en la capa superficial más eurotérmicas que aquellas que viven en aguas profundas y sobre todo aquellas que pueden realizar migraciones, ¿verdad? Existen pocos, pero existen muchos que pueden realizar migraciones verticales, ya sea para alimentarse o para reproducirse, desde la capa profunda hasta la capa de mezcla, ¿verdad? Y esto hace entonces, esto requiere, perdón, que los organismos puedan y tengan las adaptaciones necesarias para poder sobrellevar esos cambios de temperatura en el agua. También lo del agua pues, va a controlar el ritmo en el cual las reacciones químicas se llevan a cabo, y las reacciones químicas no solamente dentro de los, pero también es súper importante que existan, como ya vieron ustedes, elementos que son esenciales para el crecimiento, tanto los elementos no conservativos como los elementos traza, que son súper importantes, y la forma en que estas reacciones químicas para asimilar se van a dar, o también los cambios o la presencia en que se necesite que los materiales se encuentran presentes. ¿Verdad? Generalmente, pues la base de las redes tróficas
necesita que los nutrientes se encuentren presentes de forma inorgánica para que ellos lo puedan pasar a formas orgánicas y ser asimilados. No pueden asimilar estructuras inorgánicas, sino que ya necesitan que estas estructuras inorgánicas hayan sido previamente modificadas a estructuras orgánicas, ¿verdad? Como por el ejemplo de todos los organismos que son de tipo heterótrofo, ¿verdad? Y no autótrofo. Necesitan de estos procesos, ¿verdad? Y la temperatura regula la variabilidad y la velocidad con que estos cambios pueden. Asimismo, pues en combinación con la salinidad, la temperatura también va a determinar la densidad del agua y por lo tanto también va a determinar o va a ser uno de los factores determinantes dependiendo de la densidad resultante de la combinación de salinidad y temperaturas, perdón. Entonces el agua es acidificada y por lo tanto cada una va a tener procesos químicos y biológicos característicos de cada masa de agua. También la temperatura del agua va a determinar la concentración de gases. Generalmente, entre más fría es el agua, más disueltos se encuentran los gases. Entre más cálida el agua, esté el agua, pues los gases tienden a salir de disolución. Y existe una diferencia entre las concentraciones de oxígeno y dióxido de carbono. Ya habíamos hablado con ustedes un poco de esta. Pues normalmente tiene muy poca dilución en el agua y entre más cálida es y entre más turbulencia hay en el agua, pues más rápido sale de dilución del agua y pasa a la atmósfera y por lo tanto pues, es súper importante ya que todas las plantas marinas, todas, aquí estamos hablando de fitoplancton, como angiospermas marinas, fanerogamas marinas, macroalgas bentónicas, son las responsables de más de en el continente. La mayor importancia viene, o el mayor porcentaje viene de los océanos, de ahí otra razón por la importancia de estudiar oceanografía. El dióxido de carbono, que es utilizado dentro de los procesos de fotosíntesis, pues tiene muchísima mayor solubilidad en el agua y por lo tanto generalmente no se considera como un factor limitante para la producción primaria. Algunas características que presentan los organismos, pues de acuerdo a esas variabilidades que hablamos, pues dependiendo de eso, pues pueden existir organismos que pueden mantener una temperatura constante del agua y pueden realizar migraciones desde la capa superficial hasta grandes profundidades. Estos son organismos que tienen la capacidad no solamente de regular su propia temperatura interna, o sea que es diferente la temperatura interna corporal con el ambiente que los rodea, pero también son muy poco tolerantes a estos cambios, ¿verdad? Generalmente aquí encontramos todos los mamíferos marinos que necesitan adaptaciones extras, ¿verdad? Como pues adaptaciones en el mecanismo de circulación de sangre, conducción y restricción del sistema circulatorio y de vasos sanguíneos, ¿verdad? Para mantener el calor y liberar muy poca energía cinética y realizar muy poco intercambio de temperatura entre ellos con el ambiente. También pues presentan sistemas de aislamiento en el cuerpo para reducir el intercambio de temperatura entre el cuerpo y agua, plumaje cubierto de ceras o diferentes tipos de plumajes también. Hay otros organismos que por vivir en aguas que son muy frías, sobre todo aquellos organismos profundidades, o
cerca de las latitudes altas, que tienen temperaturas frías desde la superficie hasta el fondo, pues presentan algunas características. Estas no son adaptaciones, son características resultantes. Por ejemplo, la longevidad, bueno, ya sabemos que pues a temperaturas menores todos los organismos son muchísimo más lentos, por lo que estos organismos tienden a vivir mayores años. También existe lo que se conoce como el ritmo polar. Un ejemplo, estos dos son un ejemplo de una araña de mar. Araña de mar, no porque sean arañas. La llamada, algunas veces no se la entiende. Que ustedes conocen. Dígame. Que se le está entrecortando, casi no le estamos escuchando. ¿Pero qué parte? ¿Todo? ¿O solamente, abuelita, lo que cuando acabo de cambiar de diapositiva? Se le escucha como con interferencia, profe, la voz, entonces no se entiende lo que está hablando. Ok, pero ahí ya es, lamentablemente es la conexión. Yo no puedo hacer nada, a menos que me salga y me vuelva a conectar, no sé. Vamos a probar. ¿Me escuchan ahora? Sí, se le escucha. ¿Me escuchan mejor? Tal vez si habla un poquito más, porque es como que se le cortan 3 palabras, 2 palabras y luego ya se le escucha bien y vuelve a lo mismo. Pero a ver en el proceso si ya no se le vuelve a cortar. Es que no se me corta, lo que pasa es que ahorita hay mala conexión. Entonces yo me salí y volví a entrar. Entonces mi pregunta es, si me escuchan en primer lugar y en segundo lugar, si están viendo la presentación aún. Lick, sí le escucha. Ahora sí se le escucha mejor.